Una madre, fuerte como un roble, se levantaba cada mañana mucho antes de que el sol asomara por el horizonte. Su nombre era Clara, y para ella, no había nada más importante en el mundo que sus hijos. Vivía en un modesto vecindario, en una casa pequeña pero llena de amor, aunque con cada rincón marcado por los años de sacrificio y lucha. Desde que su esposo se había ido, no tuvo otra opción que cargar con el peso de mantener a su familia. Trabajaba incansablemente, siempre con una sonrisa en el rostro para que sus hijos no notaran su cansancio, su agotamiento, ni mucho menos su desesperanza. El reloj marcaba las 5 de la mañana cuando Clara se ponía de pie. El frío de la madrugada penetraba sus huesos, pero eso no la detenía. Se envolvía en su gastado abrigo, el mismo que había usado durante los últimos inviernos, y con manos temblorosas por el frío, preparaba una taza de café para tomar energía antes de salir al trabajo. Miraba la mesa vacía, donde antes solía haber frutas frescas, pan y todo lo que sus hijos necesitaban, y un nudo se le formaba en la garganta. Aunque nunca lo demostraba, su corazón estaba lleno de preocupaciones. La realidad era dura, las cuentas se acumulaban, el alquiler estaba atrasado y, a pesar de todo su esfuerzo, no lograba darles a sus hijos todo lo que merecían. A menudo, mientras caminaba hacia la parada del autobús para ir al trabajo, Clara pensaba en cómo había cambiado su vida. Antes todo era distinto, había ilusiones, planes, sueños de un futuro mejor para su familia. Pero el destino había jugado una carta inesperada, dejándola sola frente a un mar de dificultades. Sin embargo, nunca permitió que esos pensamientos la vencieran. No. Clara era una guerrera. Se repetía cada día que lo hacía por sus hijos, por ese par de cáritas que la miraban con tanto amor y admiración, aunque no entendían completamente los sacrificios que hacía por ellos. Trabajaba en una fábrica, en largas jornadas que parecían interminables. Sus manos, ásperas y llenas de cicatrices, eran testimonio del esfuerzo diario. No había descanso para ella, pero en cada movimiento, en cada esfuerzo, había un propósito: asegurar que sus hijos nunca sintieran la falta de nada. Al llegar a casa, después de esas agotadoras horas de trabajo, Clara apenas tenía tiempo para sentarse. Inmediatamente, comenzaba con las tareas del hogar, lavando, cocinando, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de que sus hijos regresaran de la escuela. Ellos eran su mayor motivación. Cada sonrisa, cada risa inocente le daba fuerzas para continuar, aunque por dentro se sintiera completamente agotada. Pero había algo más profundo en su mirada, una pequeña chispa de esperanza. Clara, a pesar de todo, seguía creyendo que un día las cosas mejorarían, que quizás, de alguna manera, la vida le devolvería todo el esfuerzo que había invertido. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero ella se aferraba a esa creencia como si fuera lo único que la mantenía en pie. Sus hijos, sin saberlo, eran su razón de ser, y por ellos estaba dispuesta a sacrificar hasta el último aliento. Cada vez que les preparaba la cena, aunque fuera una comida modesta, lo hacía con todo su amor. Se sentaba a la mesa con ellos, escuchaba sus historias del día en la escuela, y aunque su cuerpo gritaba de cansancio, sus ojos brillaban al verlos felices. Nunca permitía que sus problemas económicos o su agotamiento físico opacaran los momentos que compartía con ellos. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Clara sabía que no podía seguir así para siempre. El peso de la responsabilidad, de las deudas, y de la constante preocupación por el mañana la estaban desgastando lentamente. Pero nunca, jamás, permitiría que sus hijos lo supieran. Para ellos, ella era invencible. Y ese era su secreto, su fuerza, su lucha silenciosa. ¿Hasta cuándo podría seguir así? ¿Cuánto más tendría que soportar antes de que el destino le ofreciera una salida? Pero, aunque Clara no lo sabía, el destino estaba a punto de sorprenderla de la manera más inesperada. Un simple día, uno que parecía ser como cualquier otro, traería consigo un giro en su vida que cambiaría todo para siempre. ¿Qué pasará a continuación? El momento en que Clara descubra ese misterioso tesoro está por llegar. Una revelación que transformará no solo su vida, sino también la de sus hijos. Esa mañana, como cualquier otra, Clara salió de su casa con la misma rutina de siempre. El aire frío de la madrugada envolvía su rostro, pero su paso decidido no se detenía. Las calles aún estaban vacías, solo se escuchaba el eco de sus botas golpeando el pavimento, acompañadas por el débil resplandor de los faroles. Su mente iba y venía entre pensamientos, entre preocupaciones y sueños que parecían tan lejanos. El trabajo en la fábrica la esperaba, como todos los días, y aunque cada jornada le costaba más que la anterior, Clara no se permitía el lujo de rendirse. Tenía una misión que cumplir.
Al llegar a la fábrica, el ambiente era el mismo de siempre, el sonido de las máquinas retumbaba en el enorme edificio, el murmullo de los trabajadores apenas se oía entre el bullicio, y el aire cargado de polvo y sudor llenaba sus pulmones en cada respiración. Clara se dirigió a su puesto, dispuesta a enfrentar otra jornada más. Colocó sus manos en la maquinaria, esas manos que ya conocían de memoria cada movimiento, cada detalle del trabajo, pero que también estaban marcadas por el esfuerzo, con pequeños cortes y callos que le recordaban lo duro que era su día a día. Mientras trabajaba, Clara no podía evitar pensar en sus hijos. Se preguntaba si habrían comido bien, si estarían preparados para el día en la escuela, si estarían felices. A veces, se sentía culpable por no poder estar más presente en sus vidas, por no poder dedicarles más tiempo. Pero en el fondo, sabía que todo lo que hacía era por ellos, por su futuro, para que nunca les faltara nada. La preocupación constante por el bienestar de sus pequeños la mantenía en marcha, aunque sus fuerzas flaquearan. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. Clara sentía un peso adicional sobre sus hombros, como si una nube oscura se posara sobre ella, cargada de incertidumbre. Los últimos meses habían sido particularmente difíciles. Las cuentas seguían acumulándose, el dinero no alcanzaba y el miedo de perder la casa la atormentaba día y noche. Cada vez que abría las cartas del banco, su corazón latía más rápido. Sabía que estaba al límite. Pero lo más angustiante era no saber cómo salir de esa situación. No había soluciones fáciles. Todo lo que podía hacer era seguir trabajando, seguir empujando, esperando que, de alguna manera, algo cambiara. Y fue justo en ese momento, mientras sus manos se movían de manera automática, casi sin pensar, que Clara recordó una conversación que había tenido la semana anterior con una compañera de trabajo. La mujer le había hablado de cómo, en su tiempo libre, buscaba pequeñas oportunidades, cosas que otros pasaban por alto, para vender o intercambiar. Nunca sabes dónde puedes encontrar algo de valor, le había dicho, con una sonrisa esperanzadora. Clara, en ese momento, había sonreído de vuelta, pero en su interior, lo había considerado una simple charla sin importancia. Sin embargo, hoy esas palabras resonaban en su mente con más fuerza. Quizás, pensó, había algo en su entorno que podría ayudarla a salir de ese agujero en el que parecía estar atrapada. Tal vez, solo tal vez, había una solución esperando por ella, pero aún no lo sabía. El día continuaba como siempre, con su ritmo pesado y repetitivo. Clara, absorta en sus pensamientos, apenas notaba cómo pasaban las horas. Pero a medida que el sol comenzaba a descender, algo en su interior cambió. Una pequeña chispa de esperanza, una corazonada, la impulsó a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Al terminar su jornada laboral, en lugar de volver directamente a casa, decidió tomar un desvío. Caminó por calles que no frecuentaba, observando con más detenimiento su entorno, buscando algo. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía que debía hacerlo. Y sí, de alguna manera, ¿esa conversación con su compañera tenía más sentido del que pensaba? Las calles por las que caminaba estaban llenas de tiendas viejas, mercados al aire libre, y entre todo ese caos de objetos y personas, Clara sentía que había algo esperando por ella. Sus ojos recorrían cada rincón, buscando entre los montones de objetos viejos, entre los muebles desgastados, entre las reliquias que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. Y justo cuando pensaba que quizás había sido una locura desviarse del camino habitual, algo llamó su atención. Allí, en una pequeña tienda de antigüedades, en la esquina más oscura del escaparate, un destello dorado capturó su mirada. Era un pequeño cofre, cubierto de polvo y telarañas, pero había algo en él que la intrigaba profundamente. Sin pensarlo dos veces, entró en la tienda, casi como si fuera empujada por una fuerza invisible. El dependiente, un hombre mayor de mirada sagaz, la observó con curiosidad mientras ella se acercaba al cofre. ¿Te interesa este objeto?, preguntó el hombre con voz grave, notando la intensidad en los ojos de Clara. Clara asintió en silencio, sin saber exactamente por qué. Con el cofre en sus manos, Clara sentía una mezcla de emoción y desconcierto. Algo en ese objeto antiguo despertaba una curiosidad que no podía explicar. El dependiente la observaba de cerca, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a contar, pero no dijo nada. Simplemente se limitó a sonreír con una mirada enigmática mientras ella lo sostenía con cuidado, acariciando la madera desgastada que lo cubría. El cofre, aunque pequeño, tenía un peso considerable, como si lo que estuviera dentro guardara no solo algo valioso, sino también una historia oculta. Una historia que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar su vida. Clara, siempre cautelosa con el dinero, preguntó por el precio.
Esperaba que, como muchos de los otros objetos antiguos en la tienda, fuera algo prohibitivo. Pero, para su sorpresa, el hombre solo pidió una pequeña suma, casi simbólica, como si lo que realmente le importara no fuera el dinero, sino que el cofre llegara a las manos correctas. Con cierto recelo, Clara aceptó la oferta. No era común que hiciera gastos innecesarios, pero había algo en ese cofre que la atraía poderosamente, como si hubiera sido hecho para ella. De camino a casa, el cofre parecía pesar más con cada paso que daba. Su mente no dejaba de divagar, imaginando qué podría haber dentro. ¿Sería una joya antigua, quizás un anillo o un collar? ¿O tal vez algo más personal, una carta, un diario que revelara los secretos de su antiguo dueño? Mientras caminaba, el aire fresco de la tarde empezaba a cambiar, y las nubes que se formaban en el cielo anunciaban la llegada de una tormenta. Clara aceleró el paso, ansiosa por llegar a casa y descubrir el contenido de ese misterioso objeto. Al llegar, sus hijos ya estaban en casa, pero ella apenas les prestó atención. Aunque siempre ponía su rol de madre por encima de todo, ese día algo más ocupaba su mente. Entró directamente a su pequeño cuarto, cerrando la puerta detrás de ella, creando un espacio íntimo en el que pudiera estar sola con sus pensamientos y, por supuesto, con el cofre. Se sentó en la cama, sus manos temblorosas mientras deslizaba los dedos por el borde de la tapa, notando cada imperfección en la superficie. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba su respiración entrecortada mientras reunía el valor para abrirlo. Lentamente, levantó la tapa, y un leve crujido resonó en el aire. La tapa cedió, revelando un interior oscuro, envuelto en sombras. Pero lo que encontró no fue lo que había esperado. Dentro del cofre no había joyas ni cartas antiguas. En su lugar, había una bolsa de tela pequeña y arrugada, casi desapercibida, como si alguien la hubiera dejado allí hace mucho tiempo y se hubiera olvidado de ella. Clara sacó la bolsa con delicadeza, y al abrirla, sintió que el peso de su vida cotidiana, el estrés del trabajo, las preocupaciones por el dinero y la incertidumbre sobre el futuro, se desvanecían por un instante. Porque dentro de la bolsa había algo que brillaba intensamente, a pesar de los años que seguramente había pasado escondido. Un tesoro que, para Clara, significaba más de lo que cualquier joya o piedra preciosa podría valer. Era una serie de monedas antiguas, doradas, relucientes, con inscripciones que no podía descifrar, pero que claramente pertenecían a una era lejana, olvidada por la historia moderna. Su corazón latía con fuerza al verlas. ¿Cómo había llegado ese cofre a sus manos? ¿Qué significaban esas monedas? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero una cosa era clara, lo que tenía frente a ella podía ser la respuesta a sus plegarias, la solución a todos sus problemas financieros. Pero justo cuando empezaba a imaginar cómo su vida podría cambiar con ese hallazgo, algo la hizo detenerse. Una pequeña nota, arrugada y amarillenta, descansaba en el fondo del cofre, como si hubiera estado allí esperando ser descubierta. Clara la tomó con cuidado, desplegando el papel con manos temblorosas. Las palabras escritas eran pocas, pero contundentes: este tesoro no es solo para quien lo encuentra, sino para quien lo entiende. Clara frunció el ceño, confundida. ¿Qué significaba eso? ¿Qué debía entender? El tesoro estaba claramente frente a ella, en forma de esas monedas que seguramente valdrían una fortuna. Sin embargo, la nota sugería algo más profundo, algo que ella no estaba viendo. La incertidumbre se mezclaba con la emoción, creando un torbellino de emociones en su interior. Mientras su mente intentaba procesar lo que significaba esa misteriosa advertencia, escuchó el sonido de sus hijos afuera, riendo y jugando, ajenos a la tormenta emocional que estaba ocurriendo dentro de la habitación. Por un momento, Clara se preguntó si debía compartir este descubrimiento con ellos. ¿Era realmente un tesoro para ella, o había algo más detrás de esas palabras? Con la nota en una mano y las monedas en la otra, Clara se dio cuenta de que este hallazgo era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que aún no podía comprender del todo, pero que sabía que cambiaría su vida para siempre. Con la nota aún entre sus dedos y las monedas sobre su regazo, Clara no podía dejar de mirar el cofre. Había algo en ese pequeño objeto que la inquietaba, algo más allá del brillo del oro que parecía susurrarle secretos que aún no lograba descifrar. Este tesoro no es solo para quien lo encuentra, sino para quien lo entiende. Las palabras resonaban en su mente como un eco interminable. ¿Qué quería decir con entender? ¿Qué era lo que debía comprender? No se trataba solo de las monedas, lo sentía en lo más profundo de su ser. Clara decidió dejar las monedas sobre la cama y se centró en la nota. Era antigua, eso era evidente. El papel amarillento y las esquinas desgastadas hablaban de años,
tal vez décadas, guardado en ese cofre. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien escondería un tesoro y dejaría una advertencia tan críptica? Desplegó la hoja completamente, buscando alguna pista adicional, pero no había nada más. La intriga crecía en su interior, una mezcla de curiosidad y ansiedad que no podía sacudirse. En ese momento, su hija menor golpeó la puerta suavemente. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó con una voz dulce, pero llena de preocupación. Clara respiró hondo, tratando de reprimir la emoción que la abrumaba. Sabía que no podía dejar que sus hijos se preocuparan, no ahora que finalmente parecía haber encontrado una solución a sus problemas. Con una sonrisa forzada, respondió: «Sí, cariño, todo está bien. Solo un poco ocupada. Ve a jugar con tu hermano, ya salgo». La niña, siempre obediente, se alejó, pero Clara sabía que el tiempo se le acababa. Tenía que actuar, pero ¿cómo? ¿Qué hacía con el tesoro? Una parte de ella quería correr al banco más cercano, vender esas monedas y usar el dinero para pagar todas las deudas que la agobiaban. Sabía que con eso, podría darle una vida mejor a sus hijos, una que no estuviera llena de sacrificios y preocupaciones. Pero la otra parte, esa parte más profunda que había aprendido a escuchar a lo largo de los años, le decía que debía ser paciente. Esa nota no estaba allí por casualidad. El tesoro tenía un propósito, algo que aún no comprendía. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. Clara, incapaz de quedarse quieta, comenzó a buscar en la habitación cualquier cosa que pudiera darle una pista. Abrió cajones, revisó estantes, incluso examinó fotos viejas que guardaba en una caja. Nada parecía conectarse con el cofre, hasta que encontró un pequeño libro de tapas marrones que había pertenecido a su abuela. No lo había abierto en años, desde que era niña, pero algo la impulsó a hojearlo ahora. El libro no era más que un diario, con las caligrafías elegantes de su abuela describiendo los días de su juventud. Sin embargo, mientras lo leía, Clara notó algo que la hizo detenerse. En una de las páginas, casi al final del diario, su abuela mencionaba un cofre similar al que Clara había encontrado. Contaba cómo su propio abuelo lo había traído de un viaje, diciendo que era algo especial, pero que nadie debía abrirlo sin entender su verdadero valor. Las palabras de su abuela, aunque vagas, eran lo suficientemente claras como para hacer que Clara sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. «Este cofre ha estado en mi familia por generaciones», leyó Clara en voz baja. «Su valor no está en lo que contiene, sino en lo que representa. Quien lo posea deberá encontrar el significado detrás de su legado, o su riqueza será solo una ilusión». Clara cerró el diario de golpe, su corazón latiendo con fuerza. ¿Podía ser el mismo cofre? ¿Había estado todo este tiempo en su familia sin que ella lo supiera? Las preguntas la inundaban, y cada respuesta parecía llevarla a un misterio aún mayor. Sin embargo, Clara ya no podía ignorar lo que sentía. Ese cofre no era un simple tesoro. Era un legado. Un legado que ahora le pertenecía a ella. Pero la pregunta seguía siendo la misma: ¿qué debía hacer con él? Las monedas, aunque tentadoras, ya no parecían ser la respuesta a sus problemas. Algo más grande estaba en juego, algo que aún no lograba comprender del todo. Mientras todo esto pasaba por su mente, Clara escuchó de nuevo las voces de sus hijos en la otra habitación. Sabía que, pasara lo que pasara, ellos eran lo más importante. Cualquier decisión que tomara, tendría que ser pensando en su futuro, pero también en su bienestar emocional. Este tesoro, esta herencia oculta, no podía ser solo una solución financiera. Tenía que haber algo más, algo que su abuela había intentado transmitir a través de esas palabras. Clara respiró profundamente y volvió a mirar las monedas. Relucían bajo la luz suave de la lámpara, pero ya no las veía de la misma manera. Ahora entendía que su valor no era simplemente material. Había una lección, una historia que debía desentrañar, algo que su abuela y su familia habían protegido por generaciones. ¿Qué era ese significado que debía descubrir? Con esa pregunta aún latiendo en su mente, Clara decidió que no podía seguir avanzando sola. Necesitaba la ayuda de alguien más. Tal vez un experto en antigüedades o alguien que pudiera descifrar las inscripciones en las monedas. Pero al mismo tiempo, sabía que este viaje, esta búsqueda de respuestas, también era algo profundamente personal. Era su historia, la historia de su familia, y de alguna manera, también estaba ligada al futuro de sus hijos. El peso de la responsabilidad que sentía era abrumador, pero al mismo tiempo, había una chispa de esperanza.
Clara sabía que estaba al borde de algo grande, de un descubrimiento que cambiaría no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Sin embargo, la incertidumbre la mantenía al filo, atrapada entre la decisión de actuar rápido o de tomarse el tiempo para entender completamente lo que este tesoro significaba. Y así, en medio de esa tensión, Clara cerró el cofre con cuidado, guardó las monedas y la nota de vuelta en su lugar, y se prometió a sí misma que descubriría la verdad, pero que lo haría a su manera, sin prisa, guiada por las señales que la vida le fuera revelando. Las horas pasaban lentas, como si el mundo se detuviera alrededor de Clara. Después de su descubrimiento y las revelaciones en el diario de su abuela, algo en su interior había cambiado. Su mente era un torbellino de pensamientos, una mezcla de emoción y ansiedad, porque sabía que este tesoro no era una simple fortuna para usar de inmediato. Era mucho más que eso. Era como si el cofre no solo guardara monedas, sino secretos profundamente entrelazados con su historia familiar. Esa noche, mientras preparaba la cena para sus hijos, no podía dejar de pensar en el legado que le había sido transmitido. Cada vez que cortaba los vegetales o removía la sopa, sus pensamientos volvían a las palabras de su abuela. El valor está en lo que representa, repetía en su mente, intentando descifrarlo, mientras escuchaba el murmullo lejano de la televisión en la sala, donde sus hijos jugaban despreocupadamente. Pero para Clara, la tranquilidad aparente de ese momento no reflejaba el torbellino de emociones que la abrumaba. Con el cuchillo en la mano, sus dedos temblaron ligeramente. No era de miedo, era de una sensación de responsabilidad que nunca antes había experimentado. Esta no era una simple caja de monedas. Lo sabía. Lo sentía. De repente, sintió la necesidad de desahogarse, de compartir sus pensamientos con alguien, pero no había nadie en ese momento que pudiera comprender lo que estaba pasando. No podía hablar de esto con sus hijos, eran demasiado pequeños para entender. Tampoco tenía a nadie más cercano que pudiera guiarla. Su madre ya no estaba, y la única conexión que tenía con su pasado, con su historia familiar, era ese diario que ahora guardaba como un tesoro en sí mismo. Cada vez que miraba a sus hijos desde la cocina, sentía una mezcla de amor profundo y miedo. ¿Cómo podría tomar la decisión correcta? ¿Qué debía hacer para proteger el legado de su familia, al mismo tiempo, asegurar un futuro mejor para ellos? Sus hijos eran su mundo, todo lo que había hecho hasta ese momento había sido por ellos. Pero este cofre, esta herencia, le planteaba un dilema mayor. La posibilidad de cambiar su destino estaba en sus manos, pero, ¿a qué costo? Cuando la cena estuvo lista, Clara llamó a sus hijos a la mesa. Los observó mientras comían, ajenos a la tormenta interna que la carcomía. Sus rostros inocentes la llenaban de ternura y orgullo, pero al mismo tiempo, la preocupación se filtraba por los rincones más oscuros de su mente. ¿Qué pasaría si tomaba la decisión equivocada? ¿Y si este tesoro solo traía más problemas que soluciones? Después de la cena, Clara se sentó sola en la sala, dejando que el silencio de la noche la envolviera. Sus hijos ya dormían, y ella sentía el peso de la soledad más fuerte que nunca. En sus manos, sostenía de nuevo el pequeño cofre, como si fuera la única conexión tangible con las respuestas que tanto necesitaba. Lo abrió una vez más, dejando que las monedas brillaran a la luz tenue de la lámpara. Las deslizó entre sus dedos, sintiendo su frialdad, pero también su historia. Cada una de esas monedas había viajado a través del tiempo, de manos en manos, hasta llegar a ella. Pero, ¿por qué? ¿Por qué su abuela había guardado algo tan valioso y nunca le había hablado de ello? ¿Por qué solo había dejado una nota con una advertencia en lugar de explicarle directamente lo que debía hacer? Clara cerró los ojos por un momento, intentando conectar con su pasado, con las memorias de su infancia, cuando su abuela aún vivía. Recordó las tardes que pasaba en su casa, el olor a café recién hecho, la suavidad de las mantas de lana que siempre la envolvían en el sofá. Su abuela le contaba historias sobre su juventud, sobre las dificultades que había enfrentado, pero nunca mencionó un tesoro. Sin embargo, ahora todo tenía más sentido. Tal vez esas historias no eran solo cuentos. Tal vez había pistas ocultas en las palabras de su abuela, lecciones que ella nunca había comprendido del todo. La sensación de pérdida la golpeó de repente, con fuerza. Desearía haber hecho más preguntas cuando aún tenía la oportunidad. Desearía haber escuchado más atentamente, haberse dado cuenta de que su abuela le estaba enseñando algo más allá de lo visible. Pero ahora ya no estaba, y Clara debía enfrentarse a esta responsabilidad sola. El vacío que dejó su abuela se hacía más profundo con cada minuto que pasaba, y la incertidumbre sobre qué hacer con el tesoro la mantenía en un estado constante de tensión. El silencio de la noche era abrumador, y el peso del cofre en sus manos se hacía más notorio.
Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, marcando el paso del tiempo. Sabía que no podía esperar eternamente para tomar una decisión, pero también sabía que apresurarse no era una opción. Tenía que ser inteligente, tenía que ser cautelosa. Este tesoro, este legado, podía cambiar todo para ella y sus hijos, pero ¿cómo podía saber cuál era el siguiente paso? ¿Qué debía hacer para desentrañar el verdadero significado detrás de todo esto? Con una mezcla de incertidumbre y determinación, Clara se levantó de la sala y guardó de nuevo el cofre en su escondite. Sabía que debía encontrar respuestas, pero también sabía que no estaba lista para actuar todavía. Había algo más que necesitaba entender antes de poder tomar una decisión definitiva. Clara se levantó temprano al día siguiente, con la sensación de que ese día sería diferente. Los primeros rayos de sol se colaban por la ventana de su pequeña casa, iluminando suavemente los rincones del salón. Ella miraba en dirección al escondite donde había guardado el cofre. El recuerdo del brillo de las monedas y el peso emocional del día anterior seguían presentes, pero en esta mañana, algo más se mezclaba en su corazón, la urgencia de encontrar una respuesta. Mientras preparaba el desayuno para sus hijos, su mente estaba distraída, repasando una y otra vez las palabras de su abuela escritas en aquel diario antiguo. Era como si cada frase llevara un significado oculto que aún no había descifrado del todo. Recordó una en particular: las cosas no siempre son lo que parecen, a veces, lo más valioso no es lo que se puede tocar, sino lo que se puede recordar. Clara intentaba dar sentido a esas palabras. ¿Qué era lo que su abuela quería que entendiera? Los niños aún dormían, y Clara se permitió un momento de reflexión mientras el aroma del café llenaba la cocina. Su hogar, aunque modesto, era cálido. Cada mueble, cada detalle, había sido escogido con esfuerzo y cariño. La casa, aunque pequeña, representaba su lucha diaria por darles a sus hijos una vida mejor. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez podría haber algo más. Algo que podía cambiar sus vidas de una forma que nunca había imaginado. Cuando sus hijos finalmente se levantaron y se sentaron a desayunar, Clara intentó actuar con normalidad, pero era difícil ocultar el torbellino de pensamientos que seguía girando en su cabeza. Sus miradas curiosas la observaban, notando quizás un leve cambio en su madre. Sin embargo, Clara mantuvo la calma. Después de todo, no quería alarmarlos ni darles falsas expectativas sobre lo que significaba ese tesoro. Mientras lavaba los platos, su mente volvió a los recuerdos de su infancia. Pensó en los momentos con su abuela, en cómo la miraba cuando ella contaba historias del pasado. ¿Era posible que, en todas esas tardes, su abuela le estuviera preparando para este momento? Clara recordaba cómo su abuela solía hablarle de la importancia de la paciencia y la sabiduría. El dinero viene y va, le decía, pero lo que llevas en el corazón y en la mente es lo que te sostiene cuando todo lo demás falla. Esas palabras resonaban ahora más fuerte que nunca. Clara entendía que tenía que pensar más allá del valor material de ese cofre. Había algo más profundo, algo más significativo que debía descubrir. Después de dejar a los niños en la escuela, Clara decidió que era hora de actuar. Caminó lentamente de regreso a casa, con el peso de la decisión cada vez más presente. Sabía que no podía seguir esperando indefinidamente. El tiempo era un factor importante, pero la claridad mental y emocional lo era aún más. Necesitaba ayuda. Pero, ¿a quién podía recurrir? No podía confiar este secreto a cualquiera. La naturaleza de su descubrimiento era demasiado grande para compartirla sin cuidado. Se sentó en el sofá y sacó el diario de su abuela una vez más, buscando cualquier pista que pudiera haberse perdido. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante, algo que cambiaría el rumbo de su vida y el de sus hijos para siempre. Había una frase que no recordaba haber leído antes, o tal vez simplemente no la había comprendido. Decía: el tesoro no es para ti sola, Clara, sino para aquellos que lo necesitan. Usa tu corazón, no solo tus ojos. Estas palabras la golpearon profundamente. Clara cerró los ojos, intentando procesarlas. ¿Qué significaba que el tesoro no era solo para ella? ¿A quién más debía beneficiar? ¿Y cómo usaría su corazón para guiarse en este camino? Una oleada de emociones la recorrió, desde la confusión hasta la determinación. Su abuela siempre había sido sabia, y ahora Clara comprendía que debía seguir sus enseñanzas, pero la pregunta seguía siendo: ¿cómo? A lo largo de la tarde, Clara sintió una mezcla de emociones que no podía controlar del todo. La idea de que el tesoro debía compartirse con otros la inquietaba, pero también le daba un nuevo sentido a todo.
quizás su abuela había visto en ella una fortaleza que Clara no sabía que poseía. Una capacidad de liderazgo y generosidad que ahora debía poner en práctica. Pero, ¿cómo? ¿A quién debía ayudar? Y, sobre todo, ¿por qué su abuela había decidido confiarle algo tan importante a ella, y no a otra persona de la familia? La tarde cayó, y Clara seguía sumida en sus pensamientos, pero con una idea más clara de lo que debía hacer. Sabía que estaba en el umbral de una decisión que cambiaría su vida y la de sus hijos. Mientras la noche caía, Clara no podía quitarse de la mente las palabras de su abuela. Sentía que todo lo que había vivido hasta ahora la había preparado para este momento. Pero aún había una pregunta que no podía ignorar: ¿cómo usar su corazón y no solo sus ojos para entender el verdadero significado del tesoro? Esa noche, después de acostar a sus hijos, Clara se sentó en la pequeña mesa del comedor, iluminada solo por la luz tenue de una lámpara. El silencio de la casa parecía amplificar los latidos de su corazón. Estaba sola con sus pensamientos y el cofre, que seguía escondido, esperando ser comprendido. ¿Cómo podía asegurarse de que estaba tomando la decisión correcta? ¿Cómo evitar que el miedo a equivocarse la paralizara? Con cuidado, sacó el cofre una vez más. Esta vez, no solo lo miró con la avidez de alguien que acaba de descubrir algo valioso, sino con una nueva mirada, más profunda. La tapa del cofre crujió suavemente al abrirse, revelando las monedas doradas que habían capturado su atención desde el principio. Pero, mientras lo hacía, intentó ver más allá del oro, más allá de lo material. Clara cerró los ojos por un momento, recordando una vez más las historias que su abuela solía contarle. El verdadero valor no está en lo que puedes tocar, sino en lo que puedes sentir. Sus palabras resonaban como un eco en su mente. ¿Era posible que el tesoro no se tratara solo de dinero? ¿Podría haber algo simbólico en él? Clara se preguntó si la clave para entender el tesoro no estaba en las monedas, sino en lo que representaban. Entonces, como un destello de comprensión, recordó algo más del diario. Había una entrada en la que su abuela mencionaba a una comunidad que había ayudado en su juventud, una comunidad que había pasado por dificultades económicas. Su abuela había trabajado duro, al igual que Clara, para mejorar las condiciones de vida de las personas a su alrededor. Fue entonces cuando Clara comenzó a preguntarse si la intención detrás del tesoro no era solo para su bienestar personal, sino también para el de otros. Las emociones comenzaron a brotar en su pecho. El peso de la responsabilidad que sentía era abrumador, pero también la llenaba de orgullo. Sabía que, de alguna manera, había sido elegida para continuar el legado de su abuela. Un legado de generosidad, de sacrificio, de amor por los demás. Pero al mismo tiempo, sentía el temor de no estar a la altura. ¿Cómo podría saber si estaba haciendo lo correcto? Cada detalle, cada pequeño gesto, ahora parecía cargado de significado. El sonido del viento afuera, las sombras que se proyectaban en las paredes, el silencio que la rodeaba. Todo parecía un recordatorio de que estaba al borde de algo grande, algo que podía cambiar su vida y la de muchos otros. Y, sin embargo, el miedo a lo desconocido seguía ahí, latente, acechando en el fondo de su mente. Se levantó de la mesa y caminó lentamente por la casa. Observó a sus hijos durmiendo plácidamente en sus camas, y su corazón se llenó de ternura. Ellos eran su mayor tesoro, su razón para luchar cada día. Pero ahora sentía que el destino le estaba pidiendo algo más, algo que trascendía su vida cotidiana. ¿Podría el tesoro de su abuela ser una herramienta para cambiar no solo su vida, sino la de muchas personas más? Con cada paso que daba por la casa, Clara sentía que se acercaba más a la verdad. Sabía que el camino no sería fácil. Sabía que las decisiones que tomarían los próximos días tendrían consecuencias profundas. Pero también sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. La voz de su abuela seguía guiándola, sus palabras llenas de sabiduría y amor resonaban en cada rincón de su mente. Finalmente, Clara volvió a sentarse frente al cofre. Esta vez, no solo veía monedas. Veía la esperanza, la responsabilidad, y un futuro incierto pero lleno de posibilidades. ¿Estaba preparada para lo que venía? Se inclinó hacia adelante, cerrando los ojos y tomando una respiración profunda. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. Pero en ese momento, más que nunca, sentía que no estaba sola. Su abuela estaba con ella, en espíritu, guiándola, y la fuerza que sentía dentro de sí misma era suficiente para enfrentar cualquier desafío. Clara abrió los ojos, llena de determinación, pero sabiendo que aún quedaban preguntas por responder. El tesoro había cambiado su percepción del mundo, y ahora necesitaba saber cuál sería su siguiente paso.
El camino estaba apenas comenzando, y aunque sentía miedo, también había un destello de emoción. Estaba lista para enfrentarse a lo que el destino le tenía preparado, pero no podía hacerlo sola. Sabía que alguien, en algún lugar, también formaría parte de esta historia, pero ¿quién? ¿Y cómo lo encontraría? Las respuestas estaban cerca, pero aún fuera de su alcance, aguardando en el horizonte de lo que vendría. Esa mañana, Clara se despertó con una extraña sensación en el pecho, como si algo dentro de ella hubiera cambiado durante la noche. El cofre seguía en la mesa, cerrado, pero no era solo el peso físico de las monedas lo que sentía, sino la carga emocional de una responsabilidad que cada vez se hacía más clara. Sabía que no podía seguir ignorando lo que había descubierto. El destino le había dejado en sus manos algo mucho más grande que ella misma. Después de preparar el desayuno y asegurarse de que sus hijos estuvieran listos para el día, Clara decidió tomar un momento para sí misma. Salió al pequeño patio trasero, donde una brisa fresca acariciaba su rostro, y se sentó en la vieja silla de madera que su abuela solía usar. Cerró los ojos por un instante, dejando que el sonido de las hojas moviéndose con el viento la calmara. Allí, en ese lugar tan íntimo, comenzó a repasar en su mente lo que sabía hasta ahora. El diario, las monedas, las historias de su abuela. Todo parecía estar conectado de una forma que aún no lograba comprender del todo. De repente, un recuerdo de su niñez vino a su mente. Recordó una tarde, años atrás, cuando siendo solo una niña, había visto a su abuela en ese mismo patio, con una expresión de profunda concentración en su rostro. Era una imagen que siempre había quedado grabada en su memoria, pero que nunca había entendido completamente. Ahora, con todo lo que había descubierto, Clara empezaba a sospechar que su abuela también había vivido un momento similar al suyo. ¿Sería posible que su abuela, muchos años antes, también hubiera encontrado ese cofre, y que hubiera tenido que tomar una decisión difícil respecto a su contenido? Las emociones empezaron a mezclarse en su interior. Por un lado, sentía orgullo de ser la heredera de un legado tan importante. Pero por otro lado, el peso de la responsabilidad la abrumaba. ¿Cómo podía asegurarse de tomar la decisión correcta? ¿Cómo saber si estaba haciendo lo que su abuela habría querido? Se levantó de la silla y caminó por el pequeño jardín. Sus dedos rozaban las flores que su abuela había plantado, las mismas que ella había cuidado durante todos estos años. Sentía que cada planta, cada flor, tenía una historia que contar, un fragmento del pasado que, de alguna manera, estaba conectado con el tesoro que ahora poseía. El aire fresco llenaba sus pulmones, pero no podía despejar completamente la inquietud que sentía. Sabía que no podía seguir postergando lo inevitable. Debía tomar una decisión, pero ¿cómo hacerlo sin saber exactamente qué esperaba su abuela de ella? Mientras caminaba, sus pensamientos la llevaron de nuevo al diario, a las palabras escritas con tanto cuidado por su abuela. Había una frase que no podía quitarse de la cabeza: el verdadero valor no está en lo que posees, sino en lo que puedes compartir. Esa frase había sido una constante en la vida de su abuela, y Clara había crecido escuchándola, pero solo ahora comenzaba a comprender su verdadero significado. Regresó al interior de la casa, decidida a leer el diario una vez más, con la esperanza de encontrar alguna pista que la guiara. Se sentó en la mesa del comedor, frente al cofre, y abrió el diario con manos temblorosas. Las páginas estaban desgastadas por el tiempo, pero las palabras seguían ahí, claras como el día. Mientras pasaba las hojas, sus ojos se detuvieron en una entrada que no recordaba haber visto antes. Era una entrada corta, casi oculta entre las demás, pero lo que decía la dejó sin aliento: el tesoro no es lo que parece. Su verdadero valor está en la elección que haces, en cómo decides usarlo. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podía ser que su abuela ya hubiera anticipado este momento? ¿Qué hubiera sabido que algún día, Clara estaría en esta encrucijada, con la misma incertidumbre y miedo que ella misma había sentido? La entrada continuaba: aunque las palabras eran breves, no temas equivocarte. Lo importante no es el resultado, sino el corazón con el que tomas la decisión. Clara dejó caer el diario en la mesa, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía lo que significaba. Su abuela le estaba diciendo, de alguna manera, que no importaba lo que decidiera hacer con el tesoro, siempre y cuando lo hiciera con amor, con la intención de hacer el bien. Pero, ¿qué debía hacer ahora? ¿Compartir las riquezas con otros? ¿Guardar el tesoro para su familia? Las preguntas seguían rondando en su mente, pero algo dentro de ella empezaba a aclararse. Sentía que, poco a poco, la respuesta estaba emergiendo, como si hubiera estado ahí todo el tiempo, esperando a ser descubierta. Clara respiró hondo,
sabiendo que aún quedaban decisiones importantes por tomar. Pero ahora, más que nunca, sentía que estaba en el camino correcto. Clara pasó el resto del día inmersa en sus pensamientos. Sabía que cada momento que pasaba la acercaba más a una decisión, pero aún no estaba lista para dar el siguiente paso. Había algo que seguía inquietándola, algo que no lograba identificar completamente. No se trataba solo del cofre, ni de las monedas antiguas que había encontrado. Era una sensación profunda, como si el verdadero significado de todo esto estuviera más allá de lo material, más allá del simple acto de heredar un tesoro familiar. Aquella tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Clara decidió hacer una pausa. Necesitaba un respiro, un momento de claridad antes de seguir adelante. Se sirvió una taza de té y se sentó en la pequeña terraza de su casa. El cielo, teñido de tonos anaranjados y rosados, le daba una sensación de calma que no había experimentado en todo el día. Cerró los ojos y dejó que el cálido aire de la tarde la envolviera. Pero aunque su entorno parecía tranquilo, dentro de su mente, las emociones seguían siendo un torbellino. El recuerdo de su abuela volvía una y otra vez. Su presencia, aunque ya no física, parecía estar más fuerte que nunca. Clara la imaginaba en ese mismo lugar, hace años, tal vez enfrentándose a decisiones similares, con el mismo peso en el pecho. ¿Qué habría hecho su abuela en esta situación? ¿Qué habría pensado ella sobre el tesoro? De repente, un pensamiento atravesó la mente de Clara. Nunca había hablado con sus hijos sobre lo que había encontrado. Había estado tan absorta en sus propias dudas y en tratar de entender el legado que su abuela le había dejado, que no se había dado cuenta de que sus hijos, su familia, también formaban parte de esta historia. ¿Cómo podría tomar una decisión tan importante sin involucrarlos? Después de todo, ellos eran su vida, su razón de ser. Cada sacrificio, cada hora extra en el trabajo, cada esfuerzo que hacía era por ellos. Y ahora, más que nunca, sentía que debía compartir este momento con ellos. Respiró hondo y tomó una decisión. Entraría a la casa, llamaría a sus hijos y les contaría todo. Desde el diario de su abuela hasta el misterioso cofre. Era hora de que ellos también conocieran la historia, y juntos, encontrarían el camino a seguir. Cuando Clara se levantó de la silla, sintió una energía renovada en su interior. Ya no era solo su decisión. Ya no estaba sola en esto. Y aunque todavía no sabía qué harían con el tesoro, sentía que compartirlo con sus hijos era el primer paso hacia algo más grande, hacia algo que su abuela también habría querido. Entró en la casa, donde sus hijos jugaban en la sala, ajenos a todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Les pidió que se sentaran con ella en la mesa, y, con el corazón latiendo fuerte, comenzó a relatarles la historia de su abuela. Mientras hablaba, Clara observaba sus rostros. Al principio, sus hijos escuchaban con curiosidad, pero a medida que ella avanzaba en su relato, sus expresiones se tornaban más serias, más profundas. Clara podía ver cómo cada palabra, cada detalle, despertaba en ellos la misma mezcla de emociones que ella misma había sentido. Cuando finalmente les mostró el cofre, sus ojos se abrieron de par en par. Las monedas, brillando a la luz tenue de la tarde, parecían cobrar vida frente a ellos. Pero Clara sabía que el verdadero valor no estaba en el brillo del oro, sino en lo que esas monedas representaban, una conexión con el pasado, con su abuela, y ahora, con su propio futuro. Uno de sus hijos, el más pequeño, miró a Clara con ojos grandes y le preguntó: «Mamá, ¿qué vamos a hacer con esto?». La pregunta resonó en la mente de Clara, porque, aunque había estado luchando con esa misma pregunta durante horas, ahora, al escucharla de los labios de su hijo, sentía que la respuesta estaba más cerca. Aún no lo sabía, pero por primera vez en todo el día, Clara sintió que estaba en paz. Ya no se trataba solo de ella, ni de su abuela. Ahora, se trataba de su familia, de su legado, y de cómo, juntos, encontrarían la mejor manera de honrarlo. Sabía que la respuesta no llegaría de inmediato, pero ya no tenía miedo de lo que el futuro les deparaba. Mientras Clara observaba a sus hijos, supo que estaban listos para el próximo paso. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que la decisión que tomarían sería la correcta, porque la tomarían juntos. Clara y sus hijos se quedaron en silencio después de la conversación. La tarde se había convertido en noche, y las sombras comenzaban a llenar la sala. El cofre, con su brillo tenue, seguía allí en el centro de la mesa, como un testigo silencioso de todo lo que habían compartido en esas últimas horas. Pero a pesar del silencio exterior, dentro de Clara había un remolino de emociones. Sabía que estaba en el umbral de una decisión monumental, una que cambiaría no solo su vida, sino también la de sus hijos, de alguna manera, continuaría el legado de su abuela.
Al día siguiente, Clara decidió que era momento de profundizar más en la historia que su abuela había dejado atrás. Había algo en aquellas monedas, en ese diario, que aún no comprendía del todo. El sentido de responsabilidad hacia el pasado la empujaba a querer saber más, a no dejar ningún cabo suelto. Pero también, había algo en el presente que le recordaba que su vida no solo estaba enraizada en las decisiones de ayer, sino en las oportunidades de mañana. Clara miró a sus hijos mientras desayunaban. Sus rostros reflejaban inocencia, pero también una comprensión silenciosa de lo que estaba por venir. Eran pequeños, pero el peso de las decisiones que iban a tomar se sentía en el aire, como una brisa densa que había envuelto a la familia. En sus corazones, sabían que esto no solo se trataba de un tesoro material. Se trataba de una elección de vida, de cómo querían avanzar como familia, y sobre todo, de qué legado querían construir para las próximas generaciones. Esa misma tarde, Clara decidió volver al lugar donde todo había comenzado. La casa antigua de su abuela, que ahora estaba vacía, parecía más llena de historia que nunca. Había algo mágico en caminar por esos pasillos donde de niña había corrido y jugado, ahora con una comprensión completamente nueva de lo que esos muros significaban. Se detuvo en la vieja biblioteca, ese cuarto donde su abuela pasaba largas horas leyendo, y fue allí donde algo increíble sucedió. En una de las estanterías, donde los libros habían acumulado polvo por años, Clara encontró un pequeño sobre. Estaba desgastado por el tiempo, pero al abrirlo, descubrió una carta escrita a mano por su abuela. Las palabras, delicadas y llenas de sabiduría, hablaban directamente al corazón de Clara. La carta, aunque sencilla, le ofrecía una guía. Su abuela sabía que este momento llegaría, que Clara estaría enfrentando dudas, pero también que tendría la fuerza para decidir sabiamente. Las lágrimas brotaron de los ojos de Clara mientras leía cada palabra. Era como si su abuela hubiera estado presente todo ese tiempo, guiándola desde el más allá. Las líneas de la carta no solo le ofrecían consuelo, sino también una comprensión más profunda de lo que el tesoro realmente significaba. No se trataba solo de las monedas, sino de las lecciones, de los sacrificios y del amor que había detrás de cada decisión tomada por su abuela a lo largo de su vida. Cuando terminó de leer, Clara supo con certeza qué hacer. El cofre y las monedas eran importantes, pero el verdadero tesoro era el legado de generosidad, de valentía y de resiliencia que su abuela le había dejado. Decidió que lo compartiría, no solo con sus hijos, sino con la comunidad, con las personas que habían estado con su familia a lo largo de los años. Con ese propósito en mente, Clara organizó una reunión con sus hijos y decidió explicarles su plan. Les contó sobre la carta, sobre cómo su abuela había enfrentado desafíos similares en su tiempo, y cómo había salido adelante con un corazón lleno de gratitud. Les habló de la importancia de dar, de compartir sus bendiciones con los demás, y de cómo el verdadero tesoro no radicaba en acumular, sino en la capacidad de dar a quienes más lo necesitaban. Sus hijos, aunque jóvenes, entendieron el valor de lo que su madre les decía. Los pequeños ojos de sus hijos brillaban, no por el oro, sino por la lección que estaban aprendiendo. Estaban emocionados por la idea de poder ayudar a otros, de poder hacer algo que impactara positivamente en la vida de las personas. Sentían que, de alguna manera, estaban honrando a su bisabuela, y esa sensación llenaba el corazón de Clara de un orgullo inmenso. La decisión fue tomada, una parte del tesoro se usaría para mejorar sus vidas, para asegurar un futuro más estable para la familia, pero la otra parte sería donada a causas que ayudarían a los menos afortunados. Y con eso, Clara sintió que el ciclo finalmente se cerraba. Su abuela, con su sabiduría eterna, les había dejado no solo monedas, sino un faro que los guiaría hacia una vida de significado, amor y generosidad. Mientras Clara observaba a sus hijos correr por el jardín, supo que había tomado la decisión correcta. La carta de su abuela seguía en sus manos, ahora un poco arrugada por las lágrimas y el tiempo, pero más valiosa que cualquier moneda de oro en el mundo. Había entendido, finalmente, que el verdadero tesoro no era algo que se pudiera tocar o medir, sino algo que vivía en los corazones de las personas que amamos y en las decisiones que tomamos para construir un futuro mejor. Y aunque el camino por delante no sería fácil, Clara sabía que con el legado de su abuela en el corazón y sus hijos a su lado, lo superarían todo. Porque el verdadero tesoro no era el oro, sino el amor, la fortaleza y la generosidad que se transmiten de generación en generación.